De hoy. Ya estamos en la segunda parte de la materia, estamos en la parte de altimetría, ya vimos cómo se hace la nivelación simple, nivelación compuesta y la nivelación en serie. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las aplicaciones de esto. Les decía que nosotros llevamos topografía 1, llevamos un poquitito de topografía 2. Por eso esta materia se hace un poquito más difícil que la topografía normal, digamos, ¿no? Yo les enseño movimiento de tierras porque es algo que van a hacer todos cuando salgan de la universidad. Lo primero que hacemos cuando nos contratan en las empresas constructoras o lo primero que nos piden las empresas constructoras justamente es el cálculo de movimiento de tierras. O sea, cuando vamos de ayudantes de residencia, cuando vamos de ayudante de supervisión o con cualquier tipo de trabajo, lo primero que nos piden es movimiento de tierras. Entonces, justamente yo les enseño esto, debido a que mi primer trabajo, cuando me contrataron los de la empresa Transandina Limitada, fue mi primer trabajo, me pidieron cálculo de movimiento de tierras y lamentablemente en la universidad no nos habían enseñado este tipo de trabajo. Pues tuve que recurrir a una suerte de libros y cometí bastantes errores, ¿verdad? Y es es bastante frustrante, pues no poder hacer tu trabajo cuando estás recién egresado de la universidad y bueno, no te enseñaron, tú tratas de aprender de algún libro cómo se hacía y realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, ustedes ya van a salir con este conocimiento, lo vamos a reforzar en carreteras para que tengan toda la base para poder realizar. No es difícil, ¿verdad? Pero sí requiere que puntualicemos algunas cositas específicas. Y eso voy a ir enseñándoles durante estas 3 próximas semanas. Bueno, a ver, vamos a ver aquí algunas cosas de movimiento de tierras. ¿Me escuchan bien, no? Sí, que se escucha bien. Perfecto, gracias, Willy. A ver, aquí vemos. Todos los proyectos de ingeniería, o sea, la gran mayoría, diríamos, no me imagino un proyecto de ingeniería en el cual no haya movimiento de tierras. Hasta para hacer una construcción de un cuartito chiquitito, tenemos que hacer una excavación para poner los cimientos, ¿verdad? Hay que hacer una nivelación de suelo para poner el piso. Hay que ver cómo están las pendientes de agua para hacer algún tipo de drenaje para que no se entre agua al cuartito, ¿verdad? Digo, un cuartito sencillo ya requiere movimiento de tierras. Ahora, ¿cuál es el problema de un proyecto en el que yo tengo mucho movimiento de tierras? El problema es que la economía del proyecto ya está definida por este movimiento de tierras. Entonces, si yo hago un mal cálculo de este movimiento, pues voy a terminar mal, ¿no? Aquí vemos proyecto de alcantarillas, por ejemplo, ¿no? De excavaciones para colocar los tubos. Aquí vemos proyectos de apertura de caminos. La apertura de caminos es uno de los proyectos en los cuales el movimiento de tierras es realmente muy grande, ¿no? Prácticamente todo el proyecto es movimiento de tierras y eso lo vamos a hacer en la materia de carreteras 1, cuando hagamos diseño geométrico de carreteras, ¿no? Aquí podemos ver justamente, fíjense cómo en caminos se mueven los materiales, cómo tenemos que trabajar. Aquí tenemos la suerte, ¿verdad? En la zona del Chapare, en muchos lugares de tener bastante material en los ríos, entonces hay mucha posibilidad de mover los materiales. Hay lugares donde no tenemos un río al lado, no tenemos materiales al lado, entonces tenemos que ir a conseguir material mucho más lejos, el traslado sale mucho más caro, entonces, como les digo, el éxito económico del proyecto ya depende de un buen cálculo de movimiento de tierras. Otro de los problemas con los que uno atraviesa cuando hace este tipo de cálculos es el cambio volumétrico, ¿verdad? Los suelos naturales, como el que vemos aquí en el cerro, es un suelo consolidado. Eso ya van a ir aprendiendo en mecánica de suelos. Ahorita solamente queda como un conocimiento o como un elemento de conocimiento general. Pero cuando hagan mecánica de suelos ya van a entender bien a qué me estoy refiriendo, pero ahorita no es tan difícil entender. Este suelo que está acá es suelo consolidado. ¿Qué significa consolidado? Significa que cuando se ha ido formando por la erosión de los cerros, ¿verdad? Ha ido
depositándose los materiales en la parte más baja del cerro, ese material se ha ido consolidando por su peso propio y con la lluvia, ¿verdad? La lluvia comienza a ayudar a la consolidación. Entonces, durante millones de años ese suelo se ha ido consolidando, ¿verdad? Entonces, los cerros, estamos hablando de suelos consolidados. En cambio, el suelo de acá tiene una densidad mayor. ¿Por qué razón? Porque es un suelo compactado. El suelo compactado tiene menor cantidad de vacíos, ¿verdad? Estamos compactando con este equipo pesado que tiene, bueno, hay diferentes tipos de rodillos, pero calculen unas 12 toneladas, ¿verdad? Unas 12 toneladas y además que le damos vibración para que esté golpeando, ¿no? Entonces tiene vibración, tiene peso, le echamos un poquito de agua para lubricar a la hora de compactar, entonces hay un cambio volumétrico. Entonces, ese es un tema bastante importante y es en lo que generalmente uno se equivoca cuando no sabe hacer este cálculo. Y es en lo que yo me equivoqué cuando estaba recién egresado, ¿verdad? Nadie me contó este tema de los cambios volumétricos. Bueno, otros proyectos con gran movimiento de tierra son los túneles, lógicamente. Estamos en Chapares, están construyendo varios túneles para el tema del sillar, ya se han construido otros que están funcionando. Acá tenemos un túnel espectacular en la avenida Guayacán. Entonces, los túneles son elementos que están permanentemente en nuestras obras civiles. Los puentes, igualmente, ¿verdad? Acá yo he trabajado durante mucho tiempo haciéndole cálculos a muchas empresas constructoras de los accesos a sus puentes, ¿no? Aquí vemos el puente casi terminadito, pero fíjense, la losa va a venir acá, la losa va a venir hasta acá, ¿sí? Pero de acá hay que hacer un acceso, hay que hacer un relleno de todito este material hasta acá. Entonces, esos rellenos, por ejemplo, yo les calculaba a las empresas y un día le digo a uno de los ingenieros, pero es súper fácil. Hay que sacar el volumen, hay que ir compactando poco a poquito, ¿verdad? Se compacta en capitas de 30 centímetros para que no haya hundimientos posteriores. Y eso nomás es, ¿no? O sea, hay muchos estructuristas que para los cuales he trabajado me dicen, no, 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 vos eres el encargado de los accesos, nosotros hacemos los puentes y todos esos accesos, no nos molestes, ¿no? Entonces, fíjense, de acá, por ejemplo, más o menos detrás de este auto blanco que está por acá, desde ahí más o menos hay que hacer el relleno para lograr llegar hasta la parte más alta de aquí, ¿verdad? Entonces, que no tengas una rampa muy fea de entrada, hay que hacer una rampa continua, suavita, desde una distancia razonablemente lejana, para que el auto no sufra, digamos, una subida rara o el puente parezca que está muy elevado, ¿no? Entonces, los movimientos de tierra son trabajos bastante bonitos, hay que hacerlos con mucho cuidado y sobre todo hay que hacer la compactación en capas pequeñas. Aquí vemos entubados, hay proyectos pues de gas, hay proyectos de agua potable, hay proyectos, todos los que son entubados, ¿verdad? Tenemos que hacer toda una excavación, tenemos que colocar los tubos por abajo debidamente, o sea, con la pendiente correcta, si es alcantarillado, por ejemplo. Entonces, luego se comienza a tapar, se comienza a compactar. Todo eso tiene que estar absolutamente calculado. ¿Por qué razón? Porque nos van a pagar, nos pagan por metro cúbico. Todo lo que es movimiento de tierras me pagan por metro cúbico. Entonces, si yo hago una excavación por demás, pues yo pierdo, porque la alcaldía, la gobernación me paga lo que es correcto. Dicen, el ancho de tu zanja tiene que ser de 1 metro. O has excavado 2 metros, pues lo siento, es tu decisión. ¿Por qué excavas 2 metros, no? Entonces, es tu deseo, tu mala práctica constructiva, ¿no? Entonces, aquí lo que te paga es 1 metro de ancho por un alto variable, puede ser, ¿no? Entonces, te mide el alto, pero te paga solo 1 metro de ancho. Pueden, por si acaso, interrumpirme en cualquier momento para cualquier pregunta, por favor, ¿ya? Aquí vemos estructuras. Este es un pilote de una estructura. Esto es un pilote que puede estar 10 metros hasta abajo, ¿no? Tal vez más, tal vez menos, no se sabe, según el cálculo, según el tipo de suelo, ¿verdad? Según el tipo de estructura, y eso ya van a ver en estructuras especiales, asumo, ¿no? Entonces, se hacen las perforaciones, se comienza a hormigonar estos pilotes, ¿verdad? Que van a servir como cimientos para unas estructuras. Los controles de pendiente talud son extremadamente importantes, ¿no? No se olviden, y repito, y siempre lo voy a decir, nos pagan lo que corresponde. Si yo el talud lo hago más abajito,
¿verdad? Y he excavado medio cubito más. Ese medio cubito, pues no me lo pagan, pero es un medio cubito por 1 metro de ancho. ¿Qué pasa si el canal son 5 kilómetros de canal? Entonces ya no es medio cubito, ¿verdad? Son 5.000 metros lineales, son 2.500 cubos que estoy perdiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los controles de pendientes y demás cosas. Bueno, este es el proyecto de riego higueral que les comentaba que ha marcado mi inicio como constructor. Yo era consultor, me gustaba ser consultor, me gusta ser consultor, ¿verdad? Es bastante bonito. Cada ingeniero tiene su estilo de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo un poquito más aislado del mundo, me gustaba ser consultor, que trabajaba solo prácticamente. Hacía diseños, hacía cálculos, me pedían que haga topografía, entonces con un amigo que me ayudaba de Alarife, pues íbamos los dos al Chapare, hemos hecho muchos proyectos de diseño. Pero el año 2007, fíjense, pues tantos años atrás, yo ya estaba de docente de la universidad y me tocaron la puerta de la universidad. Me dijeron, ingeniero, queremos que haga usted un canal de riego. Yo les dije, no tengo empresa constructora. La empresa está registrada como empresa consultora. Y me dijeron, lo que pasa es que ya hemos lanzado 3 convocatorias y nadie se presenta, nadie quiere construir este canal. ¿Cuál es el problema de este canal? El problema era que necesitaba un trabajo de topografía muy, pero muy, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque la pendiente del canal, para que el agua baje, era menos que la mínima. Es decir, era de 1 milímetro por metro lineal. 1 milímetro, fíjense en su regla, ¿cuánto es 1 milímetro por cada metro lineal? En 10 metros de canal apenas bajaba 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces, ninguna empresa se arriesgaba porque manejar ese nivel de topografía tan exacta, pues es muy difícil. Entonces, el agua, si lo hacemos mal, en lugar de ir, el agua va a volver. Entonces, bueno, yo acepté, nos fuimos con Laureán, que está aquí parado. Él es Laureán. Si quieren, el jueves me hacen recuerdo y les muestro todas las fotos de la construcción. Laureán era mi auxiliar de docencia. Le dije, Laureán, vámonos a trabajar, vámonos. Laureán se fue, dejó la auxiliatura, se fue a vivir a Higueral, ¿verdad? Y me acuerdo que los de la gobernación decían, pucha, el ingeniero vea, docente de la universidad con su auxiliar están trabajando. Y pues no han contratado a ningún ingeniero. Le digo, bueno, si ustedes conocen un ingeniero, un topógrafo que quiera venir a la obra, me avisen. Nadie quería, porque realmente la responsabilidad era muy grande. Entonces, así era más o menos la zona del proyecto. Se comenzaron a colocar unos bancos de nivel, así en piedritas, como ven acá, con algunas maderitas que se sacaron de los árboles por ahí, digamos, para improvisar un poco, para comenzar el primer levantamiento, para ver cómo más o menos íbamos a encarar el trabajo. Y bueno, ahí se hizo las excavaciones, se comenzaron excavaciones con mucho cuidado, ¿verdad? Posteriormente ya se vaciaron primero las paredes, ¿no? Primero las paredes y luego recién el piso. Usualmente se hace al revés, ¿verdad? Pero en este caso, por la pendiente tan complicada, hicimos nosotros invirtiendo el proceso. Entonces, cuando se hacía el vaciado, ¿verdad? Con las cotas perfectas, inclusive se tenía que raspar un poco. Fíjense acá, aquí se puede ver un poco de como residuos del vaciado. ¿Por qué? Se tenían unas tablas, unas maderas que entraban en todo el ancho del canal y se raspaba cuando estaba fresquito el hormigón para cortar como si fuera un quesito, ¿no? Raspar así pedacitos o lonjas de un quesito. Sacando poco a poquito, hacían la nivelación. ¿Cuánto falta, no? O sea, hacíamos cada 5 metritos, o sea, medio centímetro tenía que bajar la pendiente en 5 metritos. Entonces, 5 metritos íbamos raspando así con la maderita y controlando. ¿Cuánto falta? Falta un poquitito. Pucha, dale, ¿cuánto es? Estamos a 4 milímetros, dale, raspábamos un poquito, a sacar 1 milímetro de hormigoncito. O sea, un trabajo, así de muchachos, extremadamente tedioso. Dinero creo que no se ha ganado acá, porque se ha perdido mucho tiempo. Yo pagaba alimentación de 70 personas. Es un canal de 3 kilómetros más un puente, ¿ya? Entonces ahí el tema más duro ha sido esto, entrar al río, ¿verdad? Hacer que el agua suba. Es muy divertido esto, muchachos, pero cuando hablamos con los comunarios, les digo, voy a hacer que el agua suba, va a pasar al cerro del frente el agua. Los comunarios se morían de risas, el agua no sube. Yo digo, voy a hacer subir el agua, ¿no?
Entonces, ¿cómo es que hacíamos subir el agua? Aquí fíjense, el agua ya ha subido. Aquí está el nivel del río. Ese es el nivel del río. Y el agua ya está aquí. Y está este nivel. El agua ha subido ya. Aquí más o menos el agua ya ha subido unos 3 a 4 metros de altura, ¿verdad? Pues parecería que el agua estuviera subiendo, pero lógicamente que no, el agua no sube, ¿verdad? Solamente que el río, y vamos a dibujar, el río baja con esta pendiente. Esa es la pendiente exagerada, lógicamente, estoy dibujando un dibujo exagerado. Y mi canal de riegos es casi horizontal. O sea, baja, pero es casi horizontal, baja muy poquitito. Entonces, después de cierta distancia, logramos que exista una altura H, ¿verdad? Entre el río y el agua que está del mismo río. Y es por eso que hicimos que el agua pase por un puente hasta el cerro del frente para regar todos los sembradíos que estaban al frente secándose. Entonces era bastante divertido decirles a los comunarios, no sé, que el agua suba, ¿no ve? Entonces, cuando termina el proyecto, o más bien termina la construcción, lanzamos el agua, ¿verdad? Y el agua comienza a llegar hasta el puente y cruza el cerro del frente. Entonces, los comunes de ingeniero, Vera, usted es mago, ha logrado que el agua suba. Bueno, eso quería contarles de un proyecto. Si quieren ver más fotos del proyecto, les muestro todas las fotos de la construcción el siguiente jueves. Por favor, me hacen recuerdo. Otro proyecto que encaramos con la empresa es el tema de gaviones. Este es un proyecto que hemos hecho recién, gaviones en Villa Israel, uno de los últimos proyectos que hemos hecho con la empresa, bastante bonito. También sirve para recuperar los terrenos, ¿verdad? Yo propongo siempre a los estudiantes que hagamos tesis reales. La erosión de los ríos, ¿verdad? Va, más bien, la erosión de las quebradas, ríos, va arrastrando pues toda la tierra. Y estos taludes, estos gaviones, sirven para recuperar la erosión. Entonces, ahora cuando baje material erosivo, va a comenzar aquí a quedarse, a trancarse, ¿verdad? Comenzamos a recuperar, se llama gaviones o muros para azudes, para recuperar, sí, muro para recuperar terreno, ¿sí? Muro para azud. Otra obra que hicimos muy grande con Movimiento de Tierras es acá la obra del Teatro Ulises Hermosa, ¿no? Cuando quieran ir a ver, así estaba cuando nosotros entramos y ahorita hay un parqueo hermosísimo ahí arriba que la idea era que la gente cuando ya vea un parqueo en el teatro pueda usarlo más porque nadie usa el teatro al aire libre. Entonces las preguntas era la gente, ¿por qué no usa el teatro? Decía, porque no hay parqueo, no hay acceso vehicular. Entonces se hizo un parqueo, vayan a pasear, ¿no? En bicicleta, vayan a subir ahí arriba. Se está haciendo bolsa el pavimento, se está haciendo bolsa porque no tiene tráfico vehicular. Es muy interesante el pavimento. Con el paso de los autos se mantiene, digamos, elástico. Cuando no pasan autos, ¿verdad? Se comienza a oxidar y se comienza a salir. Lamentablemente ese pavimento ya debe estar muy lastimado porque nadie sube, ¿no? Aquí vemos los muros de contención que dan a la avenida de la Laguna Lalay, ¿verdad? Ahí están los muros concluidos. Y aquí está el acceso vehicular que hemos construido. Y ahí arriba están los muros de contención. Igual, si quieren ver más fotitos de esto, pues con todo gusto les puedo mostrar las fotitos, ¿no? Bueno, esta es la última obra que hemos ejecutado. Tenemos, bueno, la del puente que está en ejecución, pero este es el colegio que construimos en la Avenida Petrolera. Ustedes van a tener la suerte de poder visitarme un proyecto, ¿ya? Estamos detrás de un proyecto de pavimentación que parece que vamos a ganar. Entonces, espero conocerlos pronto. Sí, vamos a permitir las visitas a obra de manera en grupos de no más de 3 o 4 estudiantes, ¿ya? Entonces van a poder visitar. Con la empresa hemos estado peleando durante todo este año para ganar un proyectito vial y aparentemente ya hemos ganado. No hemos firmado contrato todavía, pero nos han notificado de que sí hemos ganado. Entonces ustedes van a poder ver un inicio de obras, ¿ya? Ese inicio de obras, ¿qué marca? Marca las referencias topográficas. Aquí no se puede ver bien, pero hay algunos lugarcitos donde hay unas pinturitas. Esas pinturitas nos marcan la altura hasta la cual debemos excavar, ¿sí? Y llegó, perdón un minutito, jóvenes.
Muy bien. Gracias, mil disculpas. Les decía que desde donde está la marquita acá, donde está la marquita, se tiene que marcar, o sea, se mide la altura exacta hasta dónde debe excavarse. Pues esa excavación tiene que ser perfecta, perfecta. No, no puede pasarse nada. Es decir, y si se pasa, tengo que rellenar, o sea, es un lío, ¿verdad? O sea, pues la topografía en excavaciones tiene que ser perfecta. ¿Ha ocurrido errores? ¿Han ocurrido errores? Sí, han ocurrido errores. A veces dejamos al topógrafo encargado, vuelvo al lugar, le digo, ¿cómo te está yendo? A ver, revisaremos. Cuando yo llego, recién se le ocurre revisar a mi topógrafo. Revisa y ya se había pasado 40 centímetros por abajo. Eso es un error que amerita el despido del topógrafo. ¿Por qué razón? Porque este suelo que estamos viendo acá es un suelo consolidado, es un suelo duro ya, ¿verdad? Entonces, si yo voy a excavar 40 centímetros en demasía, voy a tener que rellenar ese material de nuevo, ¿verdad? Voy a tener que compactar. ¿Cuánto cuesta compactar? En este colegio eran 500 metros cuadrados de área construida. Entonces, ¿cuánto cuesta compactar 500 metros cuadrados por 40 de altura? ¿Verdad? Tiene que estar muy bien compactado, porque si construyo el edificio encima de eso, que no esté bien compactado, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a hundirse lentamente, ¿sí? Voy a tener consolidación. Es por eso que si el topógrafo se equivoca en esto, pues ¿para qué lo he contratado? ¿No? Automáticamente queda despedido. Muy bien. Ahí vemos ya la parrilla de la losa de cimentación. Fue una losa realmente bastante armada, bastante linda. Un trabajo muy bonito que me ha gustado mucho, mucho hacerlo, de verdad. Estamos ya vaciando. Aquí vemos la tubería mediante la cual el hormigón está entrando, ¿verdad? Se está vaciando todo esto. Bueno, posteriormente se tiene que rellenar, porque es el nivel de fundación, es como un poste de luz. El poste de luz se lo tiene que empotrar, ¿verdad? Y se tiene que tapar. El edificio también tiene un nivel de empotramiento. El edificio está empotrado en el suelo, ¿verdad? Entonces ahí están las columnas base, entonces se tiene que compactar, se tiene que rellenar todo. Y a partir de ahí en adelante ya tenemos las columnas listas para terminar el edificio. Y ahí está el colegio terminado, un colegio de 4 plantas, un trabajo que nos tomó bastante tiempo, pero por suerte salió bastante bien, pese a que estábamos en un lugar bastante difícil de trabajar. Bueno, entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo se calculan estos movimientos de tierras y lo primero que vamos a hacer es el perfil longitudinal. Ya para eso me voy a conectar con la pizarrita virtual y luego vamos a volver acá para ver estas diapositivas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez mientras me conecto con la pizarrita virtual? A ver. ¿Hay bloqueos por sus casas? Porque ahorita el ajetreo que he tenido ha sido sacar la basura. Ha llegado el basurero tranquilamente hasta la puerta de mi casa. No, no, hijo, todo tranquilo, al menos por mi ubicación. No hay nada, ¿no? En muchos lugares. Gracias, Anel. Sí, sí, hija, casi todo está tranquilo. Muy bien. Bueno, vamos a dibujar el perfil longitudinal de un proyecto. Vamos a hacer nosotros un proyecto de riego.
Vamos a hacer un proyecto de riegos, un canal, vamos a hacer un canal de riegos. Entonces, lo que van a hacer, desde que estamos en pandemia, esta clase la estoy dando en dos clases. O sea, este capítulo lo estoy dando en dos clases. Movimiento de tierras lo doy en dos clases. ¿Por qué razón? Porque, para que aprendamos mejor. Cuando estoy en la universidad, cuando damos clases presenciales, ¿verdad? Lo doy, creo, en un solo, mucho más rápido, un poco más apretado, porque estamos ahí permanentemente, nos vemos todos los días, pero acá no. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Hoy día solo vamos a hacer perfil longitudinal. El próximo día, lunes, vamos a hacer perfiles transversales. El subsiguiente vamos a hacer ya el cálculo volumétrico con diagramita de masas. Y de ahí el subsiguiente hacemos curvas de nivel y se acaba nuestra materia. O sea, en un mes acabamos nuestra materia. En la primera semana de diciembre estaríamos casi terminando nuestra materia, pero se les va a dar tiempo para que hagan este proyecto. Este proyecto es un poquitito pesadito, ¿ya? Bueno, ¿cómo es el perfil longitudinal y de dónde sale? En realidad, cuando hacíamos la práctica en la universidad, yo pedía con los auxiliares de que ustedes hagan el levantamiento usando el nivel de ingeniero, ¿ya? Eh, Puede usarse el nivel de ingeniero mediante el método que ya habíamos visto de si este es un terreno que yo quiero nivelar, entonces me instalo acá con mi nivel, puedo hacerlo con nivel, se puede, pero he dado la instrucción de que ya no se haga con nivel, ¿verdad? Colocamos la mira en los puntos notables. ¿Cuáles son los puntos notables? Donde cambia la pendiente. Esos serían mis puntos notables, para poder dibujar lo mejor posible el terreno. O sea, mientras más puntos tenga, mejor será mi dibujo, ¿verdad? Entonces, ¿se puede hacer con nivel? Se podría hacer con nivel, ¿ya? Pero yo les digo a mis estudiantes o mis ayudantes que hagan esto ya con el teodolito, nomás con el pequeño, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es lo correcto. El nivel casi no se utiliza para hacer levantamientos porque no tiene buena lectura de ángulos horizontales. Ahora, si el proyecto es una línea recta, ¿verdad? Un canal de riegos rectito, pues sí, podríamos intentar hacer con el nivel. Se puede hacer con la nivelación en serie. Yo tengo todas las cotas de estos puntitos para poder hacer las gráficas. ¿Cuál es el problema? Que este proyecto requiere un levantamiento integral. Es decir, no es un levantamiento en línea recta. Necesitamos un levantamiento integral. Es decir, el eje de proyecto, el proyecto vamos a decir que es, a ver, haremos algo más. Un canal de riegos vamos a hacer. Este es el canal. Hay una curva, hay otra curva, sigue el canal así, y aquí hay otra curva, sigue el canal así. ¿Ok? Ese es mi canal de riegos. Ese es el eje del canal de riegos. Cuando yo vaya con mi teodolito, esto se hace con teodolito, o con mi estación total, a disparar puntos acá para hacer todos los diseños, ¿verdad? ¿Dónde se dispara? ¿Dónde se dispara? Vamos a disparar con color rojo. ¿Ya? Vamos a poner aquí el equipo, lo vamos a instalar. Aquí va a estar instalado el equipo. O no, mejor nos unimos a instalar aquí en un lugar donde haya más visibilidad. Ahí está instalado mi equipo. Teodolito o estación total. ¿Qué puntos voy a levantar? Yo debería disparar puntos en el eje, pero puntos notables en el eje. ¿Cuáles son los puntos notables? Ya hemos dicho, donde hay cambio de pendiente. Esos son los puntos notables para tener un dibujo perfecto del terreno. Pues comienzo a disparar a todos los puntos notables en el eje del proyecto, ¿verdad? No alcanza la visual acá, disparamos a otro punto por acá, instalamos el equipo al punto que hemos disparado, y de ahí terminamos de disparar. Ya no estoy dibujando las rayas para que no se nos haga un enco de rayas el dibujo, pero ustedes ya se están imaginando que de cada punto estoy disparando.
¿verdad? Entonces, ya tengo todos mis puntos disparados del eje, pero simultáneamente debo disparar puntos de borde. ¿Se dan cuenta? Debo disparar puntos de borde. O sea, de cada punto debo disparar unos 2 puntos a 3 puntos, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Debo disparar más puntitos aquí a los lados. Debo disparar más puntitos aquí a los lados. Ese es un levantamiento integral para un proyecto de canal de riegos. Este es el trabajo de campo. ¿Con qué se levanta? Con estación total o con taquímetro. ¿Está bien? Entonces yo debo disparar hartos puntitos. Ya voy a hacer unas cuantas líneas acá, para que más o menos vamos a hacer con amarillito, para que no se vea tan feo. Pero estoy disparando así. Método de radiación. Ya habíamos hablado de métodos de levantamiento, ¿verdad? Entonces, método de radiación. Debo disparar a toditos los puntos que pueda. ¿Se dan cuenta? Ya, no voy a dibujar el resto, pero sí va a ser una maraña de puntos, ¿verdad? Entonces, de mi estación, yo comienzo a disparar a los puntos. ¿Para qué disparo? ¿Para qué hago tantos disparos? Cuando haga el eje, que vamos a poner con los datos del eje, se va a dibujar el perfil longitudinal, ¿verdad? Con los datos, ¿cuáles son los datos del eje? Los puntitos rojos, pues estos puntitos rojos son los datos del eje. Estos de acá. ¿No ve? Y con los puntos transversales, vamos a dibujar el perfil transversal, o los perfiles, son varios, transversales, con los datos del eje. Perdón, con los datos transversales. ¿Cuáles son esos datos transversales? Acá vamos a dibujar. Acá tenemos un puntito, otro puntito, un puntito, otro puntito. Un puntito, otro puntito, un puntito, otro puntito. Esos son los transversales, ¿verdad? Entonces, para el perfil longitudinal son los puntos con color rojo de todo el eje, que vamos a hacer hoy día, y los puntitos que están con color lila, que son los transversales, que están a 90 grados del punto, son estos de acá, ¿verdad? Esos van a ser para mi perfil transversal. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, los auxiliares les van a dar a ustedes la planilla de puntos con su respectiva, eh, con su respectiva, con su respectivo código, indicando cuál punto pertenece al eje y cuál punto pertenece al transversal, cuál punto es transversal. Muy bien. Bueno, hecha esa aclaración, yo voy a tener entonces ya los puntos del eje, para explicar lo que hoy día, lo que van a empezar a trabajar desde esta semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un perfil muy suave, muy bonito. Ahí tenemos el perfil. Según, a ver, vamos a empezar a explicar. Esto es un perfil longitudinal. Ya ustedes han dibujado perfil longitudinal cuando hicieron el capítulo de GPS. Se les pidió que hagan un perfil longitudinal. ¿Cuáles son las características del perfil longitudinal? En el eje vertical tenemos las cotas.
Estas son las cotas. En metros sobre el nivel del mar. Lógicamente, si quieren, le ponen, aquí le aumentan. Metros sobre nivel del mar. Pueden aumentar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, además que esta tiene su escala propia. Voy a poner aquí una escala vertical 1/50, por ejemplo. ¿Ya? Acá abajo tenemos las distancias progresivas. Se llaman distancias progresivas. Ya habíamos hablado, creo, de esto. Distancia progresiva. ¿Qué dice la distancia progresiva? Dice un número, 1, 1 más 236, por ejemplo, así se escribe. ¿Qué significa el 1? El 1 significa los kilómetros, más 236 metros. Entonces, si no he avanzado ni un solo kilómetro, estoy en la 0 más 0, 0, 0. Se parte en la 0 más 0, 0. Aquí va a estar la 0 más 0, 0. Aquí estará la 0 más 0,50. Aquí estará la 0 más 100. Aquí estará la 0 más 150. Y así sucesivamente vamos poniendo todos los valores de acuerdo a nuestra escala también. ¿Ya? Ahí están mis valores. He separado cada 50 metros mi escalita. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa la 0 más 0, 0? 0 kilómetros más 0 metros. Más 0 metros. ¿Verdad? La 0 más 0, 50. ¿Qué significa? 0 kilómetros más 0, 50 metros. He avanzado apenas 50 metritos. Entonces, es la forma de expresar las distancias. Y esto también tiene su escala. Esto, si quieren, aquí ponemos, estas son las distancias. Ah, no. Aquí nomás. Aquí nomás. ¿No? Distancias progresivas. ¿Ya? Y aquí arriba ponemos la escala horizontal 1/500. ¿Ya? Un elemento fundamental que tenemos que entender es que las escalas son, pues, variables y dependen de, ya, una corrección que les voy a hacer ahorita a mis estudiantes, un modismo cochabambino que ha aparecido recién, hace un año atrás, con la famosa frase, es depende. No se dice nunca así. Por favor, mis queridos ingenieros, esa frase no existe. Gramaticalmente hablando, se dice depende de. No existe el es depende, por favor. Tenemos que comenzar a corregir y a hablar como ingenieros, ¿ya? Entonces, no existe, repito, la frase es depende, no existe. Se dice depende de, ¿ya? Por favor, tenemos que hablar como ingenieros. Entonces, la gráfica, la escala, depende de qué? Depende de la topografía del lugar. Claro, yo voy a variar. A veces mis estudiantes me dicen, usted nos ha dicho, ¿no ve? 1,50, 1,500, ¿no? No, depende de dónde estemos. Si estamos en Oruro, en la cordillera, pues tendré que modificar mi escala vertical. Si estoy en Trinidad, que es un terreno planito, habrá diferencia así de 8 metros, como estamos viendo acá en Trinidad. Aquí fíjense, aquí hay una diferencia, esto es 8 metros. ¿Será que en Trinidad hay 8 metros? Yo creo que no. Entonces esta escala no sirve para Trinidad, ¿verdad? Si me voy al cerro, ¿servirá 8 metros en el cerro? Tampoco. En el cerro yo necesito una escala con una diferencia de 80 metros, ¿verdad? En Trinidad voy a necesitar una escala con una diferencia acá en esto mismo, ¿de cuánto? Tal vez de 2 metritos nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende de la topografía, la escala que yo voy a utilizar. ¿Y cómo yo sé que la escala está bonita? ¿Cómo sé que la escala me sirve para mi trabajo topográfico? Me acuerdo cuando hice Pavillatunari un gráfico, un ingeniero me reclamó porque hay reuniones de aclaración con las empresas consultoras y un ingeniero reclamó esa topografía, está mal hecha, dice, ¿no? Y yo estaba ahí, le digo, ¿por qué? Explíqueme. Era un ingeniero mayor. Me dice, he ido al terreno y como está dibujado ahí no es. Yo dibujé acá, así el terreno, ¿verdad?
Sí, lo dibujé el terreno. Y el ingeniero fue a ver el lugar, dice, no hay estas dunas, pues, que ha dibujado el ingeniero. Vera, estas cosas no hay. Yo he ido al terreno y el terreno es planito. Dice, ¿no ve? Claro que sí, ingeniero, le digo, pero ¿se ha fijado la escala de dibujo? No, me dice, pero fíjese, por favor, usted es ingeniero, le digo, pues, revise con una reglita la escala. ¿Cuánto vale esta altura H en el proyecto de Villa Tunari? El ingeniero se fija, ¿saben cuánto valía, jóvenes, esta altura? Valía 20 centímetros. Es una cosita así. Claro, el ingeniero pensaba encontrar una duna así de un cerro para sacar 2 metros de altura de material. Y cuando fue, vio todo más o menos plano. Claro, pero la escala es la que define el dibujo. Y aquí en el Chapare, como estaba todo planito, esa escala me mostraba que esa alturita era nada más que 20 centímetros. Súper chiquitita, ¿no ve? Pero así era el cálculo y la topografía bien, bien, bien calculada, de tal manera pues que el que entra a trabajar pues sabe que ahí tiene que cortar 20 centímetros, ¿verdad? Entonces, esa es la figura jóvenes, tratando de explicarles de la mejor manera posible cómo se hace un perfil longitudinal. Entonces, tiene que ser un dibujo bonito, tiene que ser un dibujo que sea agradable. ¿Cuáles son los dibujos que no sirven para nada? Y a veces en exámenes se les corrige el dibujo. Si ustedes me presentan un dibujo topográfico, que sea una cosa así, o sea, y un estudiante me reclama, yo les digo, yo permito reclamos, vamos a resolver este jueves el primer parcial y voy a escuchar reclamos de los estudiantes, ¿verdad? Pero me reclaman y me dicen, usted ha dicho que puede usar cualquier escala. Bueno, sí, he dicho que puede usar cualquier escala, pero también he dicho que el dibujo tiene que ser bonito. Ese dibujo es una línea recta que no sirve para nada, no me sirve para nada. Ahora, hay otros dibujos que también son así, ¿verdad? Como un electrocardiograma. Sí, ¿será que esto me sirve para diseñar un canal de riegos? La respuesta es tampoco. Ni esto de acá, que tiene muy mala escala, ni esto de acá, que también tiene una mala escala. Entonces, ¿qué es lo que se desea dibujar? Sin importar, por eso les digo, si estamos en Trinidad, si estamos en el Cerro, si estamos en Oruro, si estamos en el Alto, si estamos en Cochabamba, donde sea que estemos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos dibujar es un dibujo bonito, es un dibujo agradable, que me sirva para diseñar suavemente el proyecto. ¿Está bien? Entonces, acá más o menos ha llegado a 0 más 0, 0. ¿Ya? Un dibujo suave, un dibujo bonito, que se note y se aprecie el relieve del terreno con suavidad. Eso queremos. No queremos puntas angulosas, no queremos líneas planas, no queremos nada de eso. ¿Ya? Entonces acá yo puedo decir, el proyecto, bueno, primero es el terreno acá, ¿no? Este perfil pertenece al terreno. Eso es lo primero que van a hacer ustedes esta semana. El terreno. ¿De dónde salen estos datos? De acá. Del levantamiento de campo que se ha hecho con la estación total o con el taquímetro, en este primer caso, de todos los puntos que estamos viendo acá, el eje del proyecto. ¿Okay? Ya sea carretera, ya sea agua potable, sea alcantarillado, sea lo que sea, tiene un eje de proyecto por donde está yendo, ¿verdad? Entonces tengo que tener esos puntos. ¿Ya? Bueno, teniendo esos puntitos, yo comienzo a dibujar. Y fíjense que los valores más altos, más bajos, son puntos notables. Y estos puntos notables, esos puntos notables, aquí está, no caen en progresivas enteras. Sería un milagro que caigan en progresivas enteras. Cae en cualquier lugar, ¿verdad? Claro, no sabemos dónde caerá, pero esto de acá está dibujado a escala. Entonces, cuando yo haga mi levantamiento de campo, esto de acá, yo ya sé pues que esta de aquí es bueno, yo ya sé que esta de acá es la 0, ¿verdad? Otro punto notable puede estar acá en la 17, esta puede ser la 22.8,
Mi estación está armado en la 60.5. Acá el otro punto notable está en la 73.2. O sea, fíjense, los puntos notables caen en cualquier lugar. Caen en cualquier lugar. Entonces yo me hago una tablita del levantamiento, ¿verdad? Y aquí está la distancia acumulada. 0, 17, a 17 más 3 es 20, más 20, 33, 32.8 más o menos, estoy mal. Si cualquier valor estoy sumando, ¿no? 30.8, digamos, ¿ya? Aquí 90.5, 91.3, etcétera, ¿ya? Voy poniendo las acumuladas. Entonces, cuando vaya a mi perfil, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir marcando estos puntos y voy a ir midiendo estas distancias. Aquí están las distancias, aquí está la 0, aquí este punto notable estará en la 48.3, este punto notable de acá estará en la 140, 142.8, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto está dibujado a escala y hasta aquí llega a los 300 metros. Esa es la misma escala. Yo en la escala voy a ir buscando estos valores. ¿Se dan cuenta? Y voy a ir dibujando los puntos X y Y. Tengo entonces mis datos para dibujar esto, van a ser las distancias y las cotas. X y Y. Nada más. Creo que he explicado esto bastante claro, pero si hubiera preguntas, estoy todavía presto para responderlas. Adelante con sus dudas, por favor, para dibujar el perfil del terreno. Muy bien. Vamos a hacer formato de Civil 3D para que ya se acostumbren. Cuando hagamos carreteras vamos a hacer lo mismo. Entonces ustedes ya van a saber. Va a ser mucho más fácil para ustedes carreteras. Y ya van a saber hacer esto. Ese es el formato de Civil 3D. ¿Ya? Yo voy a dibujar el proyecto, el terreno a la izquierda, proyecto a la derecha. El civil dibuja, creo, al revés, ¿ya? Pero me vale pepino lo que hace el civil al final. Me importa lo que hago yo, ¿no ven? Entonces, acá vamos a comenzar a dibujar, a anotar las cosas. Esto sale de la gráfica también, porque para dibujar, repito, hemos hecho una planilla de campo, donde estén las distancias y las cotas. ¿Y alguna observación tal vez por acá? Entonces, distancia horizontal y cota, nada más para dibujar, ¿verdad? Ya hemos dibujado esto, pero para rellenar y que quede bonito el plano, se ponen estos valores acá de referencia, nada más, de referencia. 2502.3. Vamos a dibujar con color azulito. 2502.30. En la 50, 2506. 2506. Estoy sacando del terreno los datos directamente de la gráfica, ¿no? 2502.3. ¿Por qué de la gráfica? Me dirán ustedes, ¿no tenemos una tabla? La tabla la tenemos, pero con valores intermedios, ¿verdad? Con los cuales hemos dibujado el terreno. En cambio, el dibujo acá es con valores enteros. Va a ser muy raro que tengamos valores enteros, ¿verdad? Si no entienden, por favor, van a preguntar nomás y el día jueves igual podemos seguir resolviendo dudas. Esto no se aprende tal vez muy rápido a la primera. 2505.3, etc. ¿Ya? Eso vamos a ir poniendo. Bueno, este es el perfil del terreno. Entonces, ahora vamos a hacer el perfil del proyecto. Para el perfil de proyecto, ustedes tienen que jalar una línea de izquierda a derecha como les dé la gana. Así de claro, como les dé la gana. ¿Por qué razón? Porque estamos aprendiendo topografía, no estamos aprendiendo canales de riegos. Hay unas normas específicas para canales que se van a aprender cuando lleven hidráulica. ¿Está bien? Pero ahorita no me interesan esas normas. Me acuerdo una vez un semestre un estudiante apareció con su libro de hidráulica en el brazo y le digo, ¿qué haces con ese libro? Estoy estudiando para hacer el proyecto. Nada que ver, no vas a perder tiempo.
El proyecto lo vamos a jalar como queramos. Aquí está. Ese es mi proyecto. Listo. Si quiero más arriba, ahí está el proyecto. Si quiero más abajo, ahí está el proyecto. Si quiero más abajo, todavía está ahí el proyecto. Como quiera. Ahí está para compensar, hacer un poquito de cortes y rellenos. Ese es mi proyecto ahorita. Y decido que se quede así. A ver. Ese es mi proyectito. ¿Sí? Y decido que se quede así. Entonces, ustedes deciden cómo va a ser su proyecto. Si quieren en subir el agua, hagan subir el agua, no me importa. Pero lo que interesa es que aprendamos topografía, nada más. ¿Ok? Ese es mi proyecto. Entonces, yo lo voy a cerrar acá. La 0 más 0, 0. Tal vez por acá en la 0 un poquito más de la 300. Entonces, aquí tengo un sector en relleno. Aquí tengo un sector en corte. Aquí tengo un sector en relleno. Aquí tengo un sector en corte. Aquí tengo un sector en relleno. Entonces, en este tramito tengo 3 rellenos y tengo 2 cortes para trabajar. ¿Está bien? Bueno, por ahí va a ir mi canal. Por ahí va a pasar mi canal. ¿Sí? Así que no se preocupen ni desesperen ustedes de los cortes, de los rellenos y demás. Estamos aprendiendo. ¿Está bien? Estamos practicando, estamos aprendiendo. Cotas de proyecto. Voy a hacer con color negrito. La cota, este es el perfil. Esto de acá es el perfil del proyecto. Muy bien. Entonces, la cota del proyecto, 2504.3. Y hago la resta de esos dos y resulta que me da 2 metros de relleno. El corte es a la izquierda, relleno es a la derecha. 2 metros de relleno hay en ese lugar. Acá en la 050, la cota del proyecto es 2504. Por lo tanto, ahí tengo 2 metros también, pero de corte. Acá en la 2500, en la 0 más 100, el proyecto está en la 2503.8, ¿verdad? Cachito. Aquí tenía una calculadora para sin inventarnos nada. Entonces tenemos 3.8 menos 2.3. 1.5 tenemos acá de relleno. El relleno es a la derecha. 1.5 de relleno. Esta es la 2502. Proyecto es la 2503. Vamos a poner 2503. Entonces ahí tenemos 1 metro de relleno. 1 metro de relleno. Y así sucesivamente podemos ir trabajando. Eso es lo que tienen que hacer ustedes durante esta semana. Dibujar un perfil longitudinal utilizando los datos del eje, trazar una línea de proyecto como les dé la gana. Aquí no estamos con ninguna norma. Cuando ustedes ya sepan hidráulica, ya verán pues las pendientes máximas, etcétera. Pero ahorita estamos aprendiendo topografía. Eso es lo que... Entonces, esto es el trabajo de la semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? Muy bien, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a la presentación PowerPoint para ver algunos tipos de perfiles adicionales. Y comparar con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, este es un perfil de puntos notables. Es un perfil topográfico de puntos notables, ¿no? Lo que les decía, aquí 0 dice más 0, 5.4. Aquí me marca 5.4. 63.69. Aquí, no correspondería esto medio raro, ¿no? Los valores. Aquí hay un errorcito de la computadora, ¿no? Son valores acumulativos, ¿sí? Aquí dice 0.42 y es un valor menor al anterior, está mal, ¿no? Pero bueno, este tipo de perfiles de puntos notables existe también, se puede hacer.
¿verdad? Pueden hacer. Entonces yo dejo a su criterio solo por ser topografía. Si quieren hacer un perfil de puntos notables como este, pueden hacerlo, ¿ya? No voy a cerrarme, pero preferiría honestamente que hagan un perfil como el otro, como el que yo les he explicado con valores enteros, ¿ya? Bueno, aquí vemos igual un trabajo de levantamiento netamente de ejes, ¿sí? Aquí vemos el perfil en planta, como se vería en la parte de arriba en planta. Y aquí vemos en corte. Aquí vemos en corte. Entonces, fíjense, aquí están las distancias acumuladas, pero aquí me está mostrando el perfil longitudinal, cómo se ha ido con puntos notables también. Fíjense, las miras acá abajo están acomodadas en todos los puntos notables del terreno para poder justamente dibujar con total tranquilidad, ¿no? Este levantamiento está hecho con nivel, ¿verdad? Se puede hacer, decía, con nivel, si es que es en línea recta el proyecto, como el que vemos aquí arriba. Si es en línea recta, se puede hacer con nivel sin mayor problema, ¿no? Aquí vemos otro tipo de perfil, no sé, la superficie del terreno, pero igual, con estaciones numeradas, con cota de terreno, con cota de proyecto, separación en metros, las distancias, ¿no? Aquí dice 100, 100, 60, 100, etcétera. Aquí vemos un perfil ya de computadora, ¿no? Donde vemos el terreno en color verde y vemos el proyecto en color rojo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un poco diferenciado. Fíjense acá, han sacado las cotas rojas de desmonte, han sacado las cotas rojas de terraplén. Es lo que nosotros hemos hecho, es la resta de la cota terreno menos cota rasante. Han puesto ellos la cota rasante aquí abajo, la cota terreno aquí abajo, y aquí han puesto las distancias desde el origen, es decir, las acumuladas, ¿no? 0, 5, 10, 15, etcétera, ¿no? Distancia acumulada. Como ven, hay diferentes tipos de formatos para hacer estos perfiles. Este es un formato netamente de computadora, lamentablemente no se nota mucho por la distancia, pero este es un perfil de computadora, donde se ve acá el terreno y aquí abajo se ve el proyecto, ¿no? Y aquí vemos otro gráfico igual de computadora, donde tenemos el terreno, primero aquí cota proyecto, aquí cota terreno, y aquí la diferencia que me define si es corte o relleno, ¿no? Adicionalmente, aquí abajo dice chainage, esto es el cadeneo, pues chain es cadena en inglés, es el cadeneo, ¿no? Entonces son las distancias acumuladas directamente de un formato computacional. Entonces ustedes pueden buscar también otros formatos. Si alguien quiere trabajar en un formato diferente al que yo le he dado, pues es bienvenido. Aquí los formatos son optativos, los formatos los pone cada ingeniero. Entonces, no puedo yo obligarles a ustedes a usar un formato, es decir, este formato quiero. Hay docentes que son así medio tiranosaurios, ¿no? Pero no. A mí me gusta que el estudiante pueda escoger un formato que le guste, porque al final cuando ustedes trabajen en sus proyectos, van a usar los formatos que a ustedes les van a gustar, que a ustedes les van a, no sé, dar la información que necesitan, ¿sí? Aunque, lógicamente, que hay empresas, al ABC, por ejemplo, que nos da ya un formato. La ABC trabaja en un formato específico y nos da ya, cuando hacemos un proyecto de diseño carretero, por ejemplo, nos dice que queremos que hagan ustedes así. Nos dan ya un formato de plano, nos dan un formato de carimbo, nos dan ya las escalas inclusive, ¿no? Queremos escala 1 a 1000, queremos escala 1 a 500, los perfiles 1 a 200, ya nos marcan lo que ellos quieren. No solamente ahí nos queda obedecer. ¿Está bien? Bueno, esa es la clase de hoy, jóvenes. Espero me hayan podido entender y si hubiera preguntas, pues las estoy presto para responder. Quedó todo claro, ingeniero. Gracias, Alex. Para alguien tal vez no quedó muy claro algún puntito, pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, Está claro. sí, adelante. Soledad. No, ingeniero, decía que todo está claro. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. De todas maneras, fíjense que esto ya es un proyecto de ingeniería. Esto es ingeniería, ¿verdad?
Si me hacen recuerdo, yo hago lo que, si ustedes me hacen recuerdo, yo cumplo las promesas. Si no me hacen recuerdo, pues me olvido. Entonces, si quieren ver proyectos que he presentado, he revisado el semestre pasado, el año pasado, no, este año, el semestre pasado, he revisado el proyecto de la nueva terminal de buses, Cochabamba. Me contrataron como consultor revisor. Y ha sido muy interesante esta revisión. Entonces, si quisieran ver este proyecto, cómo está en perfiles, en planimetría, en todo, háganme recuerdo el próximo día jueves. ¿Ya? Espero que tengamos un poquito de tiempo. Si no se puede este jueves, pues el subsiguiente jueves, cuando tengamos tiempo, podemos ver las fotos de Higueral, las fotos de la construcción de Gaviones, la foto de lo que ustedes quieran, las tenemos acá. Si quieren ver la revisión, que es el último trabajito que he hecho, es la revisión de la nueva terminal de buses de Cochabamba, ¿verdad? Me dieron la parte vial para que yo revise, entonces, pues con todo gusto la comparto la siguiente clase. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Pues bueno, están todos calladitos hoy día. Les mando un abrazo gigante a todos, cuídense, cuídense mucho, que tengan una semana muy bonita y productiva y nos vemos el jueves para resolver nuestro primer examen parcial. Un abrazo para todos.